Es muy, pero muy peligroso. Oh, no. ¡Chicos! Si son los chicos que están ahí. ¿Y si es un muerto? Ese payaso. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? Es enorme por abajo. ¿Querés grabar? Uff, qué bueno está esto. Creo que. Sí, madera. Ah, no, es algo, un libro. Sí, un libro que se quemó. No, miren. ¿Y? Como iba solo, ¿viste? Como que a mí me siquiera la voz, Mira que acá también, vos ¿por qué no? ¿Qué pasó? Que hay luces en planta abajo. A ver, ¿dónde se ven las luces en planta abajo? En el edificio. Acá en este sale la luz. Ah, vamos a acercarnos, a ver. Ahí hay luz. Acabamos de llegar a la fábrica que está ahí a mi espalda, unos pocos metros, y recién llegamos. Parece que hay alguien con linternas ahí adentro. Es muy raro encontrarnos a alguien a esta hora con linternas ahí. Es invierno en Argentina, así que posiblemente sean personas que entran ahí para pasar la noche, resguardarse del frío, o otras personas que andan en otras cosas. Así que bueno. Falsa alarma. Por el sonido, los que escucho son réplicas, o sea, están jugando o están practicando airsoft allá adentro. No sé si se puede escuchar. Por las estructuras, esto es muy llamativo para las personas que vienen a practicar este tipo de deporte, así que confirmado lo que estamos escuchando son prácticas de airsoft. Miren la estructura. Wow. Allá los 5 minutos que quedan de luz del atardecer. Miren lo que es la estructura. Es enorme. Y eso que todavía no hemos entrado. Es enorme. No me da todo el objetivo todo el lente del celular para poder enfocar una panorámica de lo que es esta ex fábrica Reysol de acá de Zárate. Primero fue un frigorífico y luego una fábrica textil. Miren lo que es. Miren lo que es. Una fábrica que fue creada en los años 20. Una fábrica que al día de hoy todavía sus columnas resisten. Bueno, no tanto. Esto que ven acá abajo son escombros que con los días, con las semanas se van desprendiendo, así que también es una fábrica peligrosa para este tipo de práctica de urbes porque literalmente se te puede desprender en cualquier momento un ladrillo de esto y si te cae en la cabeza, listo. Es enorme. Unas 2 veces vine a esta fábrica y las 2 veces que vine me enamoré, pero me enamoré en el sentido de que dije, tengo que venir un día acá a pasar la noche. Acá pasar la noche debe ser brutal. Así que nada, les escribí a los amigos de Gosling, que ahora se los voy a presentar, y al toque me dijeron, vamos, vamos. La verdad, wow, este es el tipo de contenido que me gusta y es que sé que a ustedes les gusta también. Lo que acabamos de encontrarnos acá. Yo con mi obsesión de llevarme cosas perturbadoras de los lugares de mi casa, pero no, esto no me lo voy a llevar. Bueno, mientras el grupo está dividido, yo me tomo unos minutos para explorar de esta estructura. Así que miren esto. Esto acá es un potencial peligro. Si ven todas estas piedras que ven ustedes acá, son piedras que literalmente con el pasar de los días, de las semanas se van cayendo, así que es muy probable que hay que estar cuidado que no caiga uno de estos. Ahora, chicos, vamos a ir a armar el campamento al edificio de 5 pisos, porque obviamente acá no es seguro. Así que en marcha, vamos yendo y a hacer las cosas bien. Nos dividimos en dos en equipo y una parte se fue a buscar leña para preparar el refugio y nosotros simplemente estamos explorando esta parte de la zona
y luego vamos a ir a terminar de armar el refugio. Bueno, ahí escucharon a Candela, una de las integrantes del grupo de Gosling. Es un grupo que se dividió en dos. Un grupo se va a encargar de buscar leña para el fuego y otro se va a encargar de ir al lugar donde vamos a hacer el refugio para pasar la noche. No sé si les comenté, pero hoy en Argentina estamos en invierno y hoy va a ser una de las noches más frías de la temporada de invierno, así que esta noche la vamos a tener bien fría. Vamos. Qué bueno que está acá. Wow, miren. Miren la estrella. Ahora seguramente más tarde a la noche voy a explorar estos pisos. Pero bueno, ahora hay que hacer lo que... Miren, gente, acá es nuestra casa esta noche. Todo esto. Ahí dice Alejandro que este va a ser nuestro Hogar, hermoso hogar. Acá vamos a pasar la noche en estos pisos. ¿En qué piso específico? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto piso. Uy, sí. Miren acá. Justo que estábamos hablando que no sabíamos si hay macumba o homeless en la zona, encontramos esto. Sí. Sí, definitivamente hay que hacer lo que dice Alejandro, un perímetro acá por si nos suben a alguien o nos suben varias personas mientras nosotros estemos ahí arriba. Vamos a ver. Arriba primero. Miren. Sí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, como lo dijo anteriormente Alejandro, vamos a subir hasta el piso 5 o 6, que es donde vamos a hacer nuestro refugio. Y esta parte de acá vamos a tener, como dicen ellos, que poner trampas, ya que es la única entrada y la única salida de alguien. Si quiere venir a hacernos daños, tiene que subir por acá, así que seguramente vamos a poner algunas trampas con piedras o algo. Pero primero vamos al refugio a poner las colchas y todo. Esto parece que es un ascensor. Sí, la estructura de un ascensor. Miren. Vamos a seguir subiendo. Wow, miren esto. Wow. Miren. Literalmente esto se viene abajo. Es muy, pero muy peligroso. Todos esos cascos de concreto que siempre están cayendo. Acá al lado tiene una villa que... Sí. ¿Viste? Igual a la noche vienen acá. Sí, vienen. De hecho, a veces que llaman a la policía, ¿viste? Los vecinos, cualquier cosita, les dije, como te decía, el número mío a los chicos que me llamen. Ah, tú eres de acá de Zárate. Yo soy de acá de Zárate. Ah, buenísimo. Sí. O sea, que cualquier cosa estás al toque acá. Cualquier cosita yo estoy acá al toque. No importa la hora que sea, si les pasa algo, llámenme, yo me doy una vuelta. Igual, pregunto, no es que van a venir de última... O sea, es que no sé, hoy por ejemplo estábamos haciendo la actividad nosotros y pasan, ¿viste? Pasan hinchando la bola, guardeando, ¿viste? Por ahí. No es muy buena la gente. Ok. No tengo una idea qué se hicieron, supongo que están... Chicos, ¿están arriba? ¿Dónde están? Oh, no. Chicos. Bueno, recién, no sé dónde están mis amigos, que no sé si están arriba. Esa persona que vino eran uno de los, me imagino, de los que estaban practicando Airsoft. Y nada, nos dejó su WhatsApp por si, como les digo, a este lugar vienen personas no tan buenas y andan siempre mirando a ver quiénes son los que vienen acá. Por eso es bueno venirse acá en grupo, pero bueno, en este momento estoy solo, no sé qué se hicieron mis amigos, así que voy a buscarlo. Chicos. Chicos.
Acá estaban. Ahí está Alejandro armando una de las carpas. Recién escuchamos unos gritos, pero no sabemos si son del otro grupo que está dividido acá en este edificio o son gritos que vienen de otras personas. A ver. Bueno, ya no se escuchan más. Pero habíamos escuchado ahí donde está nuestro campamento. Estamos acá en el piso, en la azotea del piso 6. Y bueno, en unos minutos debería aparecer el otro equipo de chicos. Pero bueno, hasta ahora no han llegado. Pero me imagino que deben de estar por llegar. Esto me parece que son los motores del elevador. A ver. Sí, me parece que sí. Me imagino que acá estaban los motores y estos orificios que están ahí es donde pasan las guayas o el cableado metálico y la maquinaria del ascensor. Ahí vienen los otros chicos. ¿Todo bien? Ahí. ¿Todo bien? Ahí terminaron de llegar todos los chicos, así que ahora estamos en el lugar todos reunidos. Ahora van a calentar algo, trajeron anafe y todo para cocinar y luego de ahí vamos a hacer un poco de exploración con los otros edificios y también un poco para patrullar la zona de encontrarnos o de que un grupo de personas no con buenas intenciones quieran venir a hacernos daño. Así que nada, apenas comienza la noche. Bueno, vamos con parte del grupo que van a buscar leña al bosque. Quedó parte de un grupo arriba y está otra parte del grupo con David, Cande y Alejandro. Una re linda. Sí. ¿Será soporte esto? ¿Dónde dice que vamos a encontrar leña, Ale? Y seguramente el bosque de acá atrás. Ahora vamos a revisar bien a ver qué hay. Vamos. Miren lo que es este lugar. Allá arriba estábamos. Pareciera que estuviera en una zona de un país en guerra. La verdad que de día es una cosa, pero de noche es, la verdad, como mágico. Ah, mira. De acá se ve mejor lo que más. Ah, sí. Miren lo que es. Oh, miren esto. Cómo fueron cediendo los pisos. Miren la magnitud de lo que fueron o de lo que fue esta fábrica que les recuerdo en sus inicios fue un frigorífico, almacenaban y exportaban carne a todo el país. Luego fue convertido en una fábrica textil con más de 2.500 empleados que bueno, después tuvieron que quedar a la calle cuando quebró esta fábrica. Ahí los chicos encontraron algo de leña para hacer fuego. Es más, está quemado. Ah, piola. Bracito. Esta sí, leña. Sí. Toma. Bueno, pasa. Esta es sagrada.
¿Escuchaste algo? Sí. ¿O fue el eco? No, yo sé que fue. Bueno, acá está toda la leña. Ahora a ver cómo nos las llevamos. Ahí vamos de regreso al edificio. Nosotros. No, creo que no están ahí. No, ahí. Por allá. No, ahí. ¿Qué pasó? Hay una ahí. Eso te iba a decir, es una persona, ¿no? Y sí, Estamos viendo. sí son los chicos que están ahí. ¿Y si es un muerto? Ah. Sí, lo veo. Dijiste da, así que no sé. Están los chicos. Interrumpa. Bueno, vamos bajando a hacer la primera recorrida por los otros edificios. Hay unos lugares que las 2 veces que vine nunca los exploré, así que bueno, ahora la noche es el mejor momento para ir a explorarlos. Y vamos bajando. Vamos a terminar bien esta parte de los edificios y acá ponemos la parte esa de la zona de cosas. Justo eso. Así Ese payaso, podemos saber qué fueron alguna vez, de verdad. ¿A dónde lo estás llevando? Acá estamos por ir a una especie de búnkeres que no sabemos bien qué eran. Hay uno que está sellado y hay como muchas estructuras como inundadas. Vamos a tener que ir sorteando un poco ahí, haciendo equilibrio para poder pasar, así que prepárense y de ahí vamos a ir. Bueno, en este momento vamos camino a unos búnkeres. Están los chicos. Estamos cerca ya de los búnkeres. La red subida. Bien. Ahora sí. Si no te doy la mano así. Bien, Es más fácil, ¿no? Ahí. mejor. Más fácil por allá. Sí. No, ni siquiera hay que saltar tanto, miren. Aparte hay muchas piedras, se puede. Tú eres más alto que yo, tú lo saltas más rápido. Dale, Octi, sin miedo. Mira. No, si esto no puedo. ¿Qué hablamos en casa? No, no puedo. Ay, me tiembla todo. Derrota tu Pero de miedo. la mano, nadie le va la mano. Así, dale. Ahí está. Bien, ahí, ¿ves? Bueno, continuamos. Acá está la otra parte que hay que saltar. A ver. Ahí está. Igual mejor si está seco porque podemos chumear los bunkers. Listo. Andale, amigo. Ahí. Listo. El tema es cómo llegamos allá. Ah, porque está pantanoso, ¿no? Allá me parece mejor, ¿no? No se puede entrar de aquel lado. Guarda que pantano ahí, No, ahora vamos a los que se puede. Acá parece que nos vamos a encontrar también un cadáver como en obra. Alejandro ya encontró uno de los búnkers. Vamos a ver. ¿Hasta ahí llega Ale o es más? Hasta ahí llega. Ok, vamos a chusmear ahora. Me paso yo con... Esa está acá nomás.
Ahí pantano. Sí, ¿no? Hay otro. Esto está acá nomás. Ok, vamos a continuar. ¿Qué pasó que encontraron? Es enorme por abajo. ¿Querés grabar? A ver. Ah, está completo lleno de agua, ¿no? Sí, allá hay tubos y todo. Ah, o sea, todo esto está en la nada. Está en el aire. En el aire. Todo inundado. Está bueno. Para este lado también, ¿no? A ver. Miren, allá va al fondo, va el barco. Un buque de carga. Bueno, vamos a bajar acá a ver qué se ve. Vamos full. Uff, qué bueno está esto. Qué bueno. No. Qué bueno. No, no creo que... ¿No será madera nomás? No, creo que... Sí, es madera. No, es algo, un libro. Sí, un libro que se quemó. Está todo quemado. No, ni sé. Si no recuperas. No, no se Un distingue. coso de fotos era, me parece, ¿no? Un buco. Debe ser de algún macombero. Ya. Bueno, vamos a acceder al segundo edificio. Vamos a subir. El ascensor, ¿no? Vamos a subir. No, mires. No. Sí. 100 kilos o 800 kilos, 10 personas, sí. 10 personas o 800 kilos. Sí. Estamos en un piso. Este es el piso de los murciélagos, ¿no? Supuestamente, pero no están. Usualmente están allá contra la pared. A ver. Vamos a ver. Ahí está la escalera. Vamos a ir a la azotea de este edificio. No llegamos a la terraza. Puerta de emergencia. Sí, los cimientos, ¿cómo va? ¿A dónde? Miren, esta es lo que era la ex maquinaria de esta ex frigorífico y ex empresa textil. Totalmente oxidada. Seguramente era una especie de tractor o de turbina que o dejaba entrar el aire o sacaba el aire o simplemente procesaban algún producto acá. Wow, está totalmente oxidado. Esto sí no lo quiero pisar mucho porque siento que el piso se va a venir abajo. Oh, miren esto. No, hay un súper precipicio abajo, miren. No.
Es el ascensor. No, hasta acá llego. Hasta acá llego. Este piso cedió completamente, miren. Miren, los dejo con esta toma. A unos pocos metros está un camping. Y ahí, miren, el río con el reflejo de la luz de la luna en él. Wow. Y un viento que empieza a ser un poco insoportable. Vamos a continuar. ¿Estás en directo? No, video. Siete y 51 de la mañana. Apenas los primeros rayos de este hermoso amanecer acá en Zárate, zona norte de Buenos Aires, fábrica Rey Sol. Miren, nunca me había pasado esto con un video, pero grabé tanto que me quedé con poca memoria. Así que obviamente este va a ser el final del video, que no sé si voy a dividir este video en dos partes por la cantidad de material que tengo, o tal vez lo resuma en uno. Pero bueno, con los pocos minutos ya que me quedan acá, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dar like, comentar y compartir. Bueno, con los pocos minutos que me queda y para no perder la costumbre, vamos a hacer esta hazaña extrema que hago a todos los lugares altos a donde voy, sentarme así en la cornisa. Obviamente, chicos, no imiten ni hagan esto en casa. Esto está hecho por profesionales o personas con unos cuantos tornillos flojos en la cabeza. Así que nada, espero les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like y ya saben todo lo que tienen que hacer.